equipo que nos grabe para también escucharte a ti, Jaime. ¿Qué opinas tú de todo esto? Pues mira, yo creo que el maestro Paco Cruz, al que considero todo un maestro, y lo acaba de demostrar porque acaba de exponer de forma magistral, con este acento sociológico, antropológico, lo que es la raíz de la violencia, raíces históricas, ¿no?, que se han vivido en estados como Guerrero, el Estado de México que hace frontera, Michoacán, Jalisco. Y es una historia de la violencia que tiene que ver con, como dice el maestro Paco, con la descomposición del sistema. Un sistema donde la justicia no funciona como debería, donde el poder político no cumple con su deber, donde los cuerpos policiales pues están corrompidos o impreparados. Entonces es un caldo de cultivo que siempre termina en este tipo de desgracias, de tragedias, ¿no? Es una tragedia realmente que expone las entrañas de un sistema corrupto, pero no hay desde ayer ni desde antier, sino desde hace mucho tiempo. Y el maestro Paco creo que lo explicó magistralmente. Yo me quisiera concentrar en otro ángulo. El maestro Paco sostiene que la nota roja se considera un género menor, y en eso coincido. En México siempre se ha considerado un género menor. Y sin embargo, querido Paco, querido Toño, yo creo que el crimen, y esto me lo enseñaron a mí mis más viejos y experimentados mentores, yo creo que el crimen es la mejor escuela del periodismo. De verdad, estoy convencido de ello. Claro, cuando se ejerce el oficio del periodismo con meticulosidad, con empeño, con profesionalismo, ¿no? Y hay muchos ejemplos de cómo se podría realmente sacar partido del crimen para elaborar un superreportaje, una buena noticia. Por ejemplo, está A Sangre Fría, de Truman Capote, que yo creo que fue una de las obras que demostró el poder que podía tener el periodismo, la crónica, al retratar un crimen atroz, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente el crimen es la mejor escuela del periodismo, pero ojo, porque también me voy a tratar de explicar. Es cierto que el crimen es la mejor escuela del periodismo, pero también creo que no hay crimen más atroz, más repugnante, que el que haya personas que utilizan la credencial de periodismo para explotar esa nota roja, que es lo que está ocurriendo en México con los casos de Ciro Gómez Leiva, con los casos de Joaquín López Dóriga, con los casos de TV Azteca, con los casos de las noticias, por ejemplo, de Televisa. Bueno, se han reducido prácticamente a pura nota roja, cuando no son robos y asaltos, son accidentes. Y es decir, ¿cuál es la tirada? ¿Cuál es la política? Es decir, el crimen ha dejado de ser objeto de estudio para convertirse en objeto de propaganda de las grandes cadenas de televisión, porque la consigna es tratar de vender la imagen de que México es un país ingobernable, que por culpa de Morena, que por culpa de López Obrador, este país está rompiendo todos los récords de violencia. Y todos sabemos que esto no es cierto. A mí realmente me pareció muy interesante la lección, podría decirse así, que hizo el presidente esta mañana, de ver ahora cómo los ciudadanos se han quitado esta venda de los ojos. Los ciudadanos han comenzado a ver a los periódicos, a los medios de comunicación convencionales y masivos con otros ojos. Están hartos de todas las noches estas notas rojas con cifras exageradas, con cifras mentirosas, con medias verdades. Nunca explican la raíz del conflicto, como lo acaba de hacer magistralmente el maestro Paco, para explicar la tragedia que ocurrió con esta niña. Porque aquí se van juntando, si tú haces un poco, desmenuzas aún más lo que ya hizo el maestro Paco, te das cuenta de que ahí el crimen organizado no solamente es que ha estado presente, sino que ha penetrado en la raíz de esta sociedad. Ya cualquiera actúa como crimen organizado. Hay hombres taxistas
que se comportan como criminales, utilizan las mismas tácticas, secuestran a niñas a sabiendas de que su padre está en Estados Unidos. Por ejemplo, la extorsión contra familiares que reciben dinero de Estados Unidos se ha hecho una cosa ya no generalizada, pero es bastante frecuente. Si tú vas, por ejemplo, al Estado de México y preguntas a la gente si recibe dinero de Estados Unidos de su familiar, te van a platicar que sí, y que el crimen organizado ya se lleva parte, le mochan parte de esa remesa al familiar que está en Estados Unidos. Entonces te das cuenta cómo el crimen organizado, que se mantuvo durante décadas, sigue ahí y ha contaminado al tejido social, lo ha descompuesto, ¿no? Y en medio de este escenario, ¿qué es lo que están haciendo los medios de comunicación? Los periodistas están haciendo una investigación en serio de lo que hay detrás de estos crímenes. ¿Cómo es posible que este taxista ha llegado a ese grado? ¿Cómo es posible que la sociedad haya reaccionado con esta furia para prácticamente asesinar a una de las supuestas cómplices, ¿no? Entonces, yo creo que aquí te das cuenta cómo todo el sistema está fallando. Y sobre todo, los medios de comunicación. Porque yo insisto, todo buen periodista, yo por eso respeto mucho al maestro Paco Cruz, porque como él mismo lo dijo, él empezó como reportero cubriendo la Nota Roja. Y antes los grandes periodistas empezaban cubriendo la Nota Roja. Y hay casos de periodistas que después de cubrir la Nota Roja se convierten en los grandes cronistas, en los grandes escritores, en los grandes sociólogos, en los grandes antropólogos de la violencia, de la injusticia, en fin. Y yo creo, por eso es importante que Sin Censura tenga a un maestro como él. Yo lo digo así, yo creo, porque admiro mucho el trabajo del maestro Paco y la gente lo sigue por eso, porque es un periodista de raza que ha partido de un campo como es el crimen, como es, que es donde se aprende de verdad, ¿no? Así es que yo creo que ahí tienes dos conclusiones. La primera, la que ya ofreció el maestro Paco, en el sentido de que el sistema está descompuesto, no, pero es una descomposición que viene de décadas atrás. Y la reflexión que yo te doy, en el sentido de que también esta descomposición se ve en los medios de comunicación que se suman a una campaña multimillonaria de propaganda para todas las noches asustarnos, meternos miedo en el cuerpo, que es un poco el relato que nos vende Xóchitl Gálvez y el Movimiento Ciudadano, que dicen, ya basta de tener tanto miedo. Pues sí, todas las noches nos hacen bu a través de los noticiarios de TV Azteca, de Reforma, de TV, pero los ciudadanos saben bien que estamos en época electoral. Y si bien es cierto que en México la violencia suele agudizarse, suele explotar en épocas electorales por una u otra razón, porque desafortunadamente en México la violencia es multifactorial, tiene que ver sobre todo las disputas a nivel de caciques, entre caciques, la violencia, criminales que aprovechan el calendario electoral para ajustes de cuentas. En fin, hay múltiples razones para explicar la violencia, pero yo creo que sí, debemos señalar la falta de profesionalismo de periodistas que solamente se dedican a explotar, a mostrar la sangre, pero sin explicar con honestidad, con pulcritud, con meticulosidad, qué es lo que ha habido, cuál es la raíz de esa violencia que está anidando ahí y que nos va a seguir dando problemas en los próximos años. Y que pues, desafortunadamente existe. A lo que le apostamos con el progreso, como sociedad, a lo que le apostamos en esta evolución es que cada vez la vida valga mucho más, cada vez existan estructuras que protejan los derechos fundamentales de las personas. Eso es a lo que se le apuesta. Desafortunadamente, como bien mencionas, Jaime, como bien mencionó el queridísimo Paco Cruz, quien concuerdo, ambos, ustedes dos son grandes periodistas. Siempre ha existido y el género es más que claro. Estaba pensando, por supuesto, en lo que fue el Alarma en su momento, pero pues tantas publicaciones que así se mantuvieron con toda la popularidad.